Hola, aquí Adrián Torrealba. Estamos conversando sobre el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, del problema fiscal que tiene el país y seguidamente me voy a referir a otro de los grandes capítulos de este proyecto, que es la reforma que se plantea a nivel del impuesto sobre la renta. Decíamos que los dos grandes pilares del sistema tributario, es más, de cualquier sistema tributario moderno, deben ser, por una parte, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que tiene mucho poder recaudatorio, es un impuesto que bien regulado genera una situación de neutralidad porque no acumula en los precios todos los IVAs que se van cobrando en las distintas etapas de la economía, sino que por el juego de los débitos y los créditos, si se paga la diferencia, pues únicamente se va gravando el valor agregado en cada una de las etapas. Pero el impuesto sobre el valor agregado, pues inevitablemente tiene un problema, y es que los que tienen ingresos insuficientes para ahorrar terminan consumiendo prácticamente todo el ingreso obtenido, mientras que los que sí tienen capacidad de ahorro, pues una parte la van a consumir, mientras que otra parte la van a ahorrar. Eso es lo que genera la famosa regresividad, que es inevitable, intrínseco a cualquier impuesto sobre el consumo. Entonces, para equilibrar ese problema, es necesario que el impuesto sobre la renta produzca ese balance necesario. Balance que además debería también lograrse a través de las políticas redistributivas a nivel del gasto público. Pues bien, vamos a revisar ahora en qué medida la reforma que se plantea en el impuesto sobre la renta, si bien podríamos decir podría haber sido mejor, sin embargo vamos a analizar si así como está planteada aporta, contribuye a mejorar ese rol fundamental del impuesto sobre la renta, que también debe tener un potencial recaudatorio relevante, pero que tiene la responsabilidad de introducirle elementos de justicia, elementos de equidad al conjunto del sistema tributario. Bueno, en ese sentido, lo primero que me interesa destacar es que en el proyecto se da un viraje para gravar rentas que son típicas de las personas con mayores recursos. Y me refiero a las ganancias de capital, que son aquellas que se producen por la venta de activos que hoy día solo se graban de manera muy excepcional cuando se vende un activo depreciable, cuando la actividad de producir ganancias de capital es una actividad habitual, pero que, por ejemplo, en situaciones como las que vivimos hace algunos años, cuando se dio un incremento de los precios de los terrenos en las zonas costeras, eso hizo que mucha gente pues vendiera su terreno en sumas muy cuantiosas y sin embargo no tenían que pagar ni un solo céntimo de impuesto. O por ejemplo cuando se vende una empresa, donde se toman las acciones de esa empresa y se venden a otro grupo y se obtienen ganancias también muy cuantiosas, esa venta de acción, por no ser habitual, no es gravable, y eso genera claramente hoy día situaciones de mucha injusticia fiscal. Bueno, el proyecto amplía el concepto de renta para que entonces todas estas ganancias de capital van a ser gravables. En segundo lugar, las rentas mismas del capital, como las rentas de intereses, se está aumentando la tributación, el nivel de tributación. Hoy día casi todos los instrumentos financieros tributan al 8%. El proyecto lo que está planteando es elevar ese gravamen al 15%, con lo cual, sin duda alguna, se están gravando rentas que son típicas de las personas de mayores recursos y por lo tanto se abona una mayor progresividad por parte del impuesto sobre la renta. Asimismo, también se establece una mayor globalización del tratamiento tributario de las rentas de las empresas. Es decir, hoy las empresas, de alguna manera, sus distintos tipos de renta son gravados en impuestos diferentes. El proyecto lo que plantea es centralizar el gravamen de las empresas, aunque sean rentas del capital, para que tributen en el impuesto sobre las utilidades a la tarifa general del 30%. Otro de los temas que han provocado mucha discusión
en este proyecto es el tratamiento tributario de las cooperativas. Recordemos que las cooperativas hoy día están exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, los excedentes que por ley están obligados a distribuir a sus asociados sí tributan a un 5%. Pueden haber distintos mecanismos para el tratamiento de las cooperativas. Sin embargo, cualquiera de ellos debe tomar en cuenta, por una parte, que las cooperativas sí están sujetas a una serie de tributos parafiscales, es decir, tributos que tienen un destino específico, normalmente dentro del propio movimiento cooperativo, pero que le representa una tributación sobre los excedentes que genera la cooperativa. Y si sumamos las cargas que tienen las cooperativas, pueden rondar el 20% de sus excedentes, que ya de por sí de una u otra forma tributan de esta manera orientada. De tal manera que es importante tomar en cuenta esta situación de las cooperativas. La otra cuestión es que la cooperativa, les decía, está obligada a repartir los excedentes a sus asociados, con lo cual una forma de aumentar el gravamen sobre las cooperativas es aumentando el gravamen de los excedentes que reciben los asociados de una cooperativa. Bueno, en el plan fiscal, a como está en este momento planteado, está proponiendo aumentar el impuesto sobre los excedentes de las cooperativas del 5% actual a un 10%, con lo cual de alguna manera pues se mejora la situación de una mayor contribución tributaria por parte de las cooperativas si lo comparamos con el sistema que tenemos actualmente. El proyecto también incluye un conjunto de disposiciones a nivel del impuesto sobre la renta que permiten mejorar la elusión y la evasión en este impuesto. Se trata de medidas que han sido tomadas de un proyecto muy importante que se ha desarrollado a nivel internacional, que es el llamado proyecto BEPS, que lo que busca es combatir la erosión de las bases imponibles en los distintos países, la desviación de utilidades hacia territorios de nula o baja tributación. Y entonces en ese proyecto se incluyen un conjunto de recomendaciones a los países para que incorporen en su legislación estas medidas antielusivas. Bueno, precisamente el proyecto plantea algunas de estas medidas, como por ejemplo una mejor regulación de los establecimientos permanentes, la norma de subcapitalización, que básicamente pone un límite del 20% de deducibilidad de los intereses, un 20% sobre la utilidad antes de intereses, de impuestos y de amortizaciones, lo que se llama el EBITDA, de tal manera que más allá de ese porcentaje no se podría deducir esa carga financiera. Hay alguna discusión sobre si en el trayecto legislativo se le ha quitado dientes a esta norma de subcapitalización. Sin embargo, debemos observar que las limitaciones que se le han introducido en el trámite legislativo tienen que ver con no aplicar este tipo de norma de subcapitalización cuando se tratan de préstamos reales obtenidos de entidades financieras sujetas a la supervisión de la SUGEF o incluso préstamos con entidades financieras internacionales que tienen a su vez un sistema regulatorio similar al que tiene la SUGEF aquí en Costa Rica. Me parece que esa es una limitación razonable porque lo contrario podría llevar a que préstamos reales, préstamos que efectivamente las empresas necesitan para poder desarrollar su actividad y que son garantizados en cuanto a la capacidad de la empresa para pagar esos préstamos, precisamente por esas entidades supervisoras, pues pareciera exagerado limitar la deducibilidad de la carga financiera porque podría generar situaciones de injusticia fiscal, de gravar manifestaciones inexistentes de capacidad económica, porque cuando la empresa efectivamente tiene un préstamo real. De tal manera que la norma lo que viene a limitar son sobre todo aquellos financiamientos a nivel de grupos relacionados que se hacen fundamentalmente por razones de ahorro fiscal. Ahí sí encuentra una limitación relevante y yo creo que ese es el sentido último que debe tener una norma de subcapitalización.
Y hay otras medidas como normas antiparaíso que limitan la deducción de gastos que se hacen con entidades que están ubicadas en paraísos fiscales. También encontramos limitación en relación con las transacciones que se llaman en el proyecto BEPS las transacciones híbridas, que básicamente es que tienen un tratamiento en un país y tienen un tratamiento no consecuente en el otro. Por ejemplo, la deducción de un gasto que se admite en Costa Rica, pero resulta que quien recibe, la empresa que recibe en el otro país ese gasto como ingreso, no está sujeto a tributación en ese país, con lo cual genera una asimetría híbrida. Una norma de ese tipo se introduce en el proyecto de renta, con lo cual también se incorpora una herramienta más de las que está proponiendo el proyecto BEPS de la OCDE. Por otra parte, se ha observado, se ha dicho, se ha criticado que estas reformas en renta recaen sobre los trabajadores, sobre las personas asalariadas. Y yo creo que esta es una afirmación completamente errónea. En primer lugar, es importante decir que el tratamiento de los asalariados en cuanto al nivel de exención de que gozan hoy día no está siendo modificado, no está siendo reformado. Esto tiene como consecuencia que el 80% de los asalariados no pagan el impuesto sobre la renta porque no llegan más allá del tramo exento. Esa situación se mantiene con el plan fiscal, de tal manera que no se podría decir que se está haciendo pagar al conjunto de los trabajadores que están en situación de exención hoy día, no se les está haciendo pagar más porque ese nivel de exención queda exactamente igual. Lo único que se está aumentando es la tarifa en los salarios más altos, para equiparar a la tarifa que hoy tienen los profesionales. Los profesionales, los que no son asalariados, tienen una tributación que llega hasta el 25%. Lo que está proponiendo el plan es que aquellos salarios más altos, por ejemplo, el salario que puede tener un gerente de una empresa transnacional, o bien incluso el salario que puede tener un funcionario público que tenga un salario alto. Bueno, en esos casos lo que se busca es equiparar para que tributen al mismo nivel que tributan los profesionales. Y ni aún así se produce la equiparación total, puesto que un profesional hoy día paga el 25% a partir de 14 millones de renta neta durante el año. Mientras que con la propuesta, un asalariado pagaría el 25% únicamente a partir de un salario de 50 millones de colones por año. Solo en ese contexto o en ese nivel se llegaría a la tributación del 25%. De tal manera que además es una medida lógica, razonable, de equidad, que si alguien tiene un salario alto, pues tenga una tributación acorde con las que otros ciudadanos que también o que reciben rentas por actividades profesionales están también tributando a ese mismo nivel, lo cual me parece que es una medida lógica y de equidad básica.